En el programa UNEI que ha publicado la Consellería hace un par de meses, nosotros presentamos alegaciones pidiendo que se hiciese ya un proyecto para instaurar el tranvía en lo que es la zona. Ajá. Y además lo pedimos porque pedimos que conectase Alicante y Sant Joan y Mutxamel. Mutxamel, sí. Que en principio no se valoraba que estuviese Mutxamel en un inicio, entonces al menos desde el plan. Nosotros lo hemos pedido, aparte de incidir como siempre en la nueva licitación de las líneas de autobús. Para nosotros es muy importante y vamos a batallar esto en Consellería, tener por ejemplo una lanzadera desde Mutxamel Sant Joan a Alicante que no pase por el hospital en horas puntas, que pedimos 2 por hora. Para que mucha gente trabaja en Alicante y realmente coge el autobús para ir a trabajar a Alicante. Y si viese que desde Sant Joan y desde Mutxamel hasta Alicante se tarda 20 minutos, porque se podría perfectamente tardar, a lo mejor no 20 minutos, pero sí media hora como mucho. Media hora cogerían el autobús. Claro. Pero claro, entre la vuelta que da el hospital, la congestión del tráfico que a veces se forma a determinadas horas. Desespera un poquito, claro, y por eso nosotros no es atractivo. Nosotros pedimos esa lanzadera a horas puntas para facilitar y entendemos que es completamente viable y económico. Pedimos la conexión con el tranvía del Cabo, ¿no? Que no costaría nada hacer una línea circular que vaya de Sant Joan a la parte del Golf, sí. Que ahí están las 2 líneas de tranvía, y que una persona que realmente quiera ir a la playa pues pueda coger ese autobús que sería rapidísimo, y que coja directamente el tranvía y se pueda mover donde quiera. Con un Nazaret abierto mucho más. Claro. Entonces estamos trabajando muchísimo eso y otras propuestas más que evidentemente si tenemos más fuerza podemos exigirlo con mucha más autoridad, ¿no? Con mucha más legitimidad. Queremos un Sant Joan que sea de futuro, está muy bien trabajar cosas concretas y también hay que hacerlo a nivel municipal, es fundamental, pero si no hay una visión de qué tipo de municipio como concepto queremos, no es difícilmente posible que vayamos realmente a transformar el pueblo. Y cuando digo transformar, realmente es mejorar. Hay cosas que son de cajón que lleva la gente pidiendo desde hace años y que nadie se preocupa en actuar en ello. Se apuesta también por políticas que venimos defendiendo desde hace muchísimo, como es apostar por la movilidad sostenible. Estamos hablando de carriles bici, de peatonalizaciones, de mejorar también las opciones para el vehículo rodado, el coche. La conexión con el polideportivo en bicicleta también es algo que reclaman muchísimos ciudadanos. Y si empezamos a facilitar o a dar prioridad al peatón, al ciclista en estas viales, vamos a ir facilitando que la gente pueda utilizar su bici y vaya y se mueva a estas dependencias, ¿no?